Cuando una persona teme a una amplia gama de situaciones sociales, aunque se exponga a ellas, cuando teme a una serie de actuaciones públicas debido al temor de poder ser humillada, de ser evaluada negativamente por los demás, o incluso teme muchas veces no poder comportarse de una manera adecuada, siguiendo un poco su propio ideal social, podemos estar hablando ante una persona que tiene ansiedad social. Hoy vamos a hablar de la ansiedad social. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis que tratamos todos los aspectos relacionados con la ansiedad y todos los trastornos asociados a ella. Y como ha dicho hoy Rubén, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues de la ansiedad social. En primer lugar, tenemos que decir que cuando la ansiedad se empieza a hacer insostenible, es decir, cuando empieza a alcanzar niveles elevados que dificulta la vida de la persona, que hace que la persona perciba su propia vida como perturbadora o como que se puede llegar a sentir que su ansiedad le incapacita para una serie de cosas, en este caso, hablando en torno a las relaciones sociales, estaríamos hablando de una fobia social. Tenemos que aprender a distinguir que no estamos hablando de una vergüenza, que inicialmente muchas personas pueden tener dificultades para entablar relaciones iniciales, sino de una ansiedad mucho más mayor que dificulta la relación social. ¿Qué es lo que piensan las personas? ¿No? Quizá la pregunta es ¿por qué una persona cuando se pone delante de otra puede llegar a sentir toda esta sintomatología, todas estas emociones perturbadoras? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la persona teme actuar de manera embarazosa, de manera ridícula, tiene miedo a ser humillada, a sentir, bueno, aunque el otro no le esté humillando, a sentir uno mismo esa sensación de humillación. Ese miedo no es un miedo del que la persona no sea consciente y no entienda nada. Generalmente la persona es capaz de reconocerlo y la persona misma llega a decir, ¿no?, que es excesivo, que es irracional y que habitualmente bueno, pues la persona ya va generando esa ansiedad antes de exponerse a las situaciones. Muchos pacientes dicen que esto les parece una tontería porque las personas no deberían de ponerse tan nerviosas, pero la realidad es que luego cuando se van a enfrentar a una relación social, el pánico o la ansiedad les está desbordando. Pensamientos que son habituales, bueno, pues las personas piensan que van a ser observadas, evaluadas por los demás, lo cual necesariamente esto no tiene por qué ser así. La evaluación que pudiera tener la persona es vivida como siempre como que va a ser un resultado muy negativo y con consecuencias que van a ser perjudiciales y que marcarán lo que la persona entiende como su dignidad. Pues vamos a hablar de los síntomas, Cristina. Lo primero es que a nivel fisiológico hay tres grandes campos, tres grandes guerreros para las personas, tres grandes enemigos para las personas que tienen ansiedad social. Estamos hablando de la tríada del rubor, es decir, la eritrofobia, el miedo a ponerse rojo. Estamos hablando del temblor, que tiemblen las manos, que tiemble alguna parte del cuerpo, que tiemble la cabeza. Y estamos hablando también del sudor, es decir, que las personas temen verse empapadas, ¿no?, en un charco de sudor. En todas estas interacciones sociales hay que decir una cosa, normalmente que las personas puedan tener estos síntomas, si no hay un contexto social no le van a dar mucho problema, pero si hay un contexto social, sobre todo un contexto en el que ellos piensan que eso no debería sucederles o que parece que es ridículo que a ellos les suceda, bueno, pues se va a estar ahí. Pero por otro lado estaríamos hablando de otra serie de síntomas también no tan externos, sino más internos. Hablaríamos de sequedad de boca, temblor, palpitaciones. Estaremos hablando a veces de sensación de ahogo, de tensión muscular. A veces son personas que tienen unas grandes cefaleas también a nivel tensional. Esas sensaciones muchas veces de opresión en la cabeza. Y bueno, hablaríamos sobre todo de una idea con casi una sensación de quedarse un poco rígidos, ¿no? Como si fuese una piedra. Muchas veces nos está hablando de sensación casi de parálisis, ¿no? Y esto serían a ese nivel las sensaciones fisiológicas. Ahora vamos a nivel emocional. Podríamos hablar que el pre y el in situ, ¿no?, las emociones que más surgen suelen ser el miedo, la ansiedad y la vergüenza. El miedo y la ansiedad, como decíamos anteriormente, no solo tienen por qué suceder in situ, sino que la persona ya puede generarlos de una manera anticipatoria al imaginar todo lo que le puede llegar a venir. Y estaríamos hablando de unas emociones más que son posteriores a la situación, que tendrían que ver con la rabia, con el enfado y con la tristeza.
Para las personas con fobia social, por mucho que estas personas puedan generar la idea de que no les gusta relacionarse, en el fondo son personas que desean tener relaciones sociales. Por lo tanto, al no ver cumplidas sus expectativas de poder tener relaciones de amistad o de poder tener confianza o poder sentir a gusto y conversar y hablar, suelen aparecer sensaciones de rechazo hacia uno mismo, que son, bueno, lo que hablaríamos, esa rabia y ese enfado y esa tristeza por ver que uno nunca, ¿no? Esa idea de que uno nunca va a poder solucionar este miedo que parece muchas veces para la persona irracional. A nivel de pensamientos, ¿qué es lo que hay dentro de la cabeza de una persona que tiene ansiedad social? En primer lugar, una sensación o un intento de control del resto de las cabezas. Es decir, ellos, al tener un miedo muchas veces a la evaluación negativa del otro, están intentando que las personas no muestren ninguna sensación externa de desagrado o que puedan llegar a pensar que él es una persona, imaginaros, que no merece la pena. Bueno, ante eso, la persona construye un ideal, construye un modelo y normalmente es un modelo pues muy exigente de uno mismo, en el que parece que uno, si no sigue ese modelo, está metiendo la pata constantemente. Por otro lado, las personas suelen coger solamente la parte de las historias que le interesan y que están confirmando esa suposición de que están siendo rechazados por el otro. Tienen una memoria selectiva donde se van a quedar solamente con los hechos que puedan corroborar muchas veces esa teoría. Las personas sienten bloqueos, sienten unas dificultades enormes para poder actuar. Es como hemos dicho antes, se quedan absolutamente paralizados en esa situación y además se quedan paralizados y con un miedo enorme a que esa parálisis muchas veces continúe. Los temores básicos que va a sufrir la persona sobre todo es miedo a ser el centro de atención, miedo a ser observado en ese centro de atención, además miedo a hacerlo estrepitosamente mal mientras son el centro de atención. El temor también a no poder saber a no poder comportarse de una manera adecuada también en este tipo de situaciones. El temor también a que los propios síntomas les delaten, actúan un poquito como si fuesen espías que pueden ser descubiertos. Y los síntomas, fijaros, hacen les descubren de alguna manera, por así decirlo. Entonces, bueno, además piensan que los demás les van a juzgar en torno a esos síntomas, piensan que les van a rechazar por el hecho de poder ponerse nerviosos ante esas situaciones. Y sobre todo, como hemos dicho, ese ideal de uno mismo es tan exigente que es imposible cumplirlo. Por lo tanto, muchas veces acaban muy enfadados con ellos, muy enfadados a veces con los otros, pero también una sensación grande de abatimiento y de miedo ante las interacciones sociales, Cristina. Y estos temores, Rubén, pues se manifiestan en pensamientos negativos frecuentes, es decir, voy a hacer el ridículo, no les voy a gustar, me voy a poner roja o roja, voy a sudar, se me va a notar. En el fondo son valoraciones que no son realistas de lo que se espera de uno, es decir, la persona sobreestima el grado del que él es observado por las otras personas, subestiman también las propias capacidades y exageran la probabilidad de cometer errores. Todo ello, bueno, pues esto viene acompañado de supuestos relacionados con normas autoimpuestas excesivamente elevadas, creencias sobre la evaluación de los demás y creencias incondicionales sobre uno mismo. Por ejemplo, uno siempre debe de complacer a los otros. Si no le gustó a alguien, es que algo debe estar pasando conmigo. Estos, bueno, son una serie, podríamos hablar de muchos más, pero son uno de los pensamientos más frecuentes que aparecen en las personas que padecen ansiedad social. Hemos hablado a nivel fisiológico, emocional, cognitivo. Ahora vamos a hablar a nivel conductual, es decir, qué conductas llevan a cabo las personas que padecen ansiedad social. Primero, ¿no? Y el plato fuerte, tendríamos que hablar de todas estas conductas de evitación o de escape de situaciones sociales. Por ejemplo, comidas familiares donde hay mucha gente, la persona puede evitar ir, incluso poder ir a la universidad, poder ir al instituto, ¿no? Lugares donde uno siente que va a ser observado y juzgado. Uno puede reducir también su círculo social, la relación con los iguales, la sensación de que nadie en el fondo le va a poder querer tal como es. Entonces acabo también, bueno, pues evitando todo aquello que tiene que ver con estar con los otros, a que podemos llegar a imaginar
la cantidad de situaciones. Muchas veces no es necesario ni siquiera que se vaya a producir una interacción. El hecho, por ejemplo, de poder ir a un teatro, ir a un cine y tener que pasar por delante de la gente, poder ser observado por un número de gente, aunque no se vaya a producir, una interacción, ya puede llegar a poner muy nerviosa a la persona, y la persona puede llegar a tener conductas de evitación. Por esto muchas veces hay diagnósticos erróneos, porque al evitar centros comerciales, al evitar focos, aglomeraciones donde haya mucha gente, muchas veces se confunde con la agorafobia, se confunde con miedo a los espacios cerrados, cuando en el fondo todos esos espacios, si no tuviesen personas, la persona no padecería. También que se puede dar, pues conductas poco habilidosas, por ejemplo, exceso de silencio, dificultad para tener un contacto visual, poca o excesiva sonrisa, también el tartamudeo, exceso o escasa habla, temblor de manos, no hacer preguntas personales, no dar ningún tipo de información, que al final dificulta evidentemente la interacción social. Las personas con ansiedad social tienen también una numerosa cantidad de creencias erróneas o desadaptativas. Las creencias desadaptativas siempre están vinculadas normalmente a la interacción social y es importante entender que es tan importante cómo hablamos a los otros con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y el cómo nos hablamos a nosotros mismos también es, pues configurar en el fondo cuál es mi patrón de relación con respecto a mi propia persona y con respecto a los demás. Entonces, dentro de esas creencias que tenemos, porque nosotros vamos a actuar en base a esas creencias, existen, como hemos dicho, unas creencias a veces muy desadaptativas. Si tuviésemos que nombrar, si tuviésemos que hacer un listado de las más principales o de algunas de las más principales o más frecuentes, pues podrían ser la primera, la idea de no poder soportar el rechazo de los demás, casi como si fuese parecido a una especie de muerte física, ¿no? El terror se apodera de las personas porque piensan que no van a poder soportar precisamente esa situación. Por otro lado, tiende a tener una baja evaluación de uno mismo. La autoestima brilla por su ausencia y sienten que son raros, no raros en un sentido positivo, sino raros en un sentido normalmente negativo. Sienten que son distintos y sienten que muchas veces pueden ser poco interesantes, pueden ser aburridos, no porque sean poco interesantes o aburridos, sino porque como normalmente en las diferentes interacciones a veces tienen esa sensación de bloqueo, pues terminan teniendo esa sensación también de no ser interesantes, ¿no? Pero como estamos diciendo, no es que lo sean o no, sino que es casi una reacción de parálisis lo que está sucediendo ahí. Por otro lado, tienen un ideal muy alto acerca de cómo debemos comportarnos los seres humanos a nivel social. Y se tienden a perdonar muy poquito. Suelen ser personas que a veces pueden ser un poco sádicas consigo mismas y tienden a castigarse y a culparse por casi todas las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, antes estábamos hablando del silencio. Llevan muy mal los silencios, ¿por qué? Porque casi se hacen responsables ellos del silencio. Es como si no dijesen al otro, pues como la necesidad de tener que estar entreteniendo al otro una y otra vez, como si tuviesen que estar haciendo malabares dentro de una conversación. Entonces, claro, al final ellos acaban agotados porque la espontaneidad se reduce casi a cero. Ellos tienen a veces miedo también a que la gente, como dicen, nos consulta muchas veces, la gente les conozca de verdad. Pero también tenemos que ver que lo que ellos tienen miedo es a que la gente les vea fallar, es a que la gente les vea cometer errores. Y eso no es la verdad de ellos. Las personas pueden cometer errores, pero no ser errores, que eso es una cuestión muy diferente. Entonces, eso sería un poco otro miedo también, Cristina. ¿Y qué es lo que podemos hacer cuando presentamos toda esta sintomatología cognitivo, conductual, fisiológica que hemos estado mencionando? Pues la opción más viable es que las personas pidan ayuda psicológica, en otros casos también ayuda psiquiátrica.
¿Qué es lo que se va a trabajar? El área psicológica, que es lo que a nosotros nos incumbe, bueno, pues trabajaríamos esa modificación de pensamientos, esas ideas que la persona tiene acerca de lo que esperan los demás de ella, cómo la persona va a poder ser más resolutiva, es decir, también informar a la persona acerca de las habilidades sociales y que la persona pueda también sentirse más segura, es decir, modificación de todas aquellas creencias y también exposición, ¿no? Esta es una parte importante, porque no solo nos vale con aprender a modificar nuestros esquemas de pensamiento, sino que luego necesitamos determinadas experiencias para poder afianzar y para poder darle una verdadera credibilidad a todo aquello que hemos aprendido. ¿Qué tipo de terapia es la de referencia para este tipo de patología? Bueno, pues estamos hablando de la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia que a través de estudios ha mostrado mayor eficacia a la hora de tratar este tipo de trastorno. Tenemos que decir también que esta terapia ha mostrado una eficacia igual tanto en terapia individual como en terapia grupal. La terapia cognitivo-conductual se va a basar en varios pilares. El primero es poder exponerme, es decir, poder comprobar mis supuestos para saber si realmente son verdad o no. Muchas veces nos retiramos de los otros antes de que los otros se retiren de nosotros, ¿vale? Así que evitamos las situaciones por el miedo a quedar mal, no sé, pero a la vez nos estamos perdiendo un montón de cosas que realmente echamos de menos y que realmente queremos vivir. Así que el trabajo con la evitación y la lógica de la evitación de cada persona va a ser uno de los elementos cruciales. Por otro lado, hemos dicho que existe una gran cantidad de distorsiones cognitivas y una cantidad también de ideas distorsionadas acerca de cómo deben ser las relaciones y cómo debe ser uno. Normalmente están, imaginaros, más preocupados por parecer seguros que ser seguros. Están más preocupados por parecer exitosos, entre comillas, que ser exitosos. Y eso, claro, les está jugando una mala pasada porque muchas veces va en contra de su naturaleza. Sienten todo el rato que están haciendo un papel, pero que nunca consiguen realizar los objetivos, ¿no? que ese papel les impone, ¿no? Por otro lado, aparte de estas distorsiones y de estas ideas irracionales acerca de las relaciones, habría que trabajar en las habilidades sociales. ¿Y por qué no? Porque las habilidades sociales es algo que se aprende. Simplemente lo que pasa es que la gente a lo mejor tiene poca práctica. Por supuesto que existen genios en las habilidades sociales, pero no deja de ser una habilidad. Y os pondría un montón de ejemplos. Es como dibujar. Vale, a lo mejor no voy a ser Picasso, pero no deja de ser una habilidad que puedo mejorar y que si yo voy aprendiendo a dibujar con cuadrículas, voy aprendiendo a tener una técnica, existe una técnica. Bueno, pues en el contacto con los otros existe una técnica y por supuesto la experiencia me va a dotar cada vez de mayores habilidades en la medida en que me voy exponiendo a las diferentes situaciones. Por eso es importante también exponerse. Si no va a ser un círculo que se va a romper, un círculo un poco que no se va a cerrar nunca, ¿vale? Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros para realizar cualquier consulta, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info@amadag.com, o nuestra página web, que es www.amadag.com. Y no os olvidéis de nuestra app. Tenemos una app, se llama La Teoría de la Mente. Podéis descargarla tanto en iOS como en Android y vais a poder tener acceso a todos nuestros contenidos. Y además es totalmente gratuita. Así que nada más, esperemos que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado también, os diría suscribirnos a nuestro canal porque vais a recibir también todas las novedades y esperamos veros en el siguiente programa. Hasta el próximo.